Voy a leer 2 versículos que el Señor me dio, antes de darle lugar a Matías, que va a tener la palabra, que tienen bastante que ver con lo que cantamos recién, ¿no? En el capítulo 7 de Proverbios, los primeros 2 versículos dice: Hijo mío, guarda mis razones y encierra contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como la niña de tus ojos. El Señor nos bendiga en esta hora, puede abrir nuestros ojos espirituales para escuchar la palabra. Así que, Matías, que el Señor te bendiga y puedas hablar conforme a su voluntad. Bueno, buenas noches. No sé si se me escucha bien ahí. Vamos a leer 2 versículos, 2 pasajes. El primero, Mateo 24. Vamos a leer desde el versículo 14. Mateo 24, 14. No, me parece que me confundí de versículo o de capítulo, porque no es este. Pero bueno, no importa en realidad, porque vamos a leer Lucas 9, 57 a 62. Quizás por algo no hay que leer este pasaje. Lucas 9, 57 a 62. ¿Lo tenemos? Perdón, vamos a leer desde el versículo... A ver... Sí, perdón, del 57. Y dice: y aconteció que yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré donde quiera que fueres. Y le dijo Jesús: las zorras tienen cuevas, y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recline la cabeza. Y dijo otro: sígueme. Y él dijo: Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo: deja a los muertos que entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, mas déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano al arado mira atrás, es apto para el reino de Dios. Bueno, leí estos versículos, no voy a meditar mucho en ellos porque creí necesario leerlo antes de contar. Va a ser más que nada un testimonio de lo que fue este año, el año pasado, quizás el 2020, con respecto a mi vida espiritual, que haciendo un balance, como muchos dicen, y un paso para atrás en lo que es mi vida espiritual. Bueno, cuando empezó todo, muchos quizás tuvieron que dejar de trabajar, otros trabajaron de su casa. A mí me pasó que la primera semana no trabajé, después arranqué con todo. Gracias al Señor, porque si no trabajaba no cobraba, ¿no? Pero bueno, estaba trabajando con mi patrón. Yo estaba haciendo trabajos de electricidad. Después, a mitad de año, agarré otro laburo
que dejé de trabajar con mi patrón, arranqué en la municipalidad con el tema del arreglo de cámaras, de mucho trabajo en computadora con los software que hay en monitoreo, que son los que miran las cámaras. Y después a la tarde yo hacía mis laburos, los míos de electricidad. Y bueno, a mitad de año fue un momento en que yo, la verdad, estaba muy entusiasmado quizás con mi nuevo trabajo, porque estaba aprendiendo un montón de cosas, era muy interesante, andaba mucho en la calle, me levantaban con el hilo, yo rechocho. Y a la tarde hacía mis trabajos de electricidad con clientes míos, que bueno, no eran muchos, pero tenía trabajo. Y ya por fin de año agarré un laburo grande y me pasaba todo el día laburando, porque salía de monitoreo y me iba a hacer un trabajo de electricidad que agarré, que era un restaurante, una pizzería desde cero, había que hacer la instalación, y estaba yo solo y la agarré porque no era complicado, llevaba mucho tiempo. Dije, bueno, lo encaro. Pero, claro, los tiempos apuran y salía a las 2 de la municipalidad, me iba para allá y terminaba algunos días a las 8, otros días a las 9, 10 de la noche, y llegaba a mi casa, me acostaba y el otro día lo mismo y así. Pero, a ver, no la pasaba mal porque primero el trabajo de la mañana, al ser nuevo, muchas cosas nuevas, me encantaba. Y después trabajo de electricidad, yo siempre trabajé con patrón. Hacía las cosas que me decía él, arreglar allá, una cosa acá. Y esto, al encararlo yo y darle... La primera vez que hacía algo tan grande quizá, nada, estaba chocho con mi trabajo. No me costaba estar todo el día trabajando. Fue una época que me pasó eso. Y bueno, y con respecto a eso, mi vida se fue más... El espacio que años anteriores ocupaba el Señor en mi corazón, el trabajo empezó a ganar lugar sobre esos espacios. Y bueno, con el tema de las reuniones en nuestras casas, con el Meet, con las grabaciones, yo en un principio quizá estaba bastante conforme con eso. Me sentía muy cómodo desde casa prendiendo la computadora. Había instalado la estufa, así que ponía unos leños, me sentaba enfrente y ahí estaba bastante cómodo. Pero bueno, no es lo mismo que la iglesia, ¿no? Uno se sienta acá y la iglesia siempre está igual. No tenés mucho cómo distraerte en sí. Y en tu casa las cosas se mueven, hay cosas fuera de lugar. Vos por ahí el otro día pensaste que podías poner ese cuadro allá y se te va la cabeza y terminás prestando poca atención. Por lo menos es lo que me pasa a mí, es mi experiencia. No creo que a todos les haya pasado, pero a mí me costaba un montón prestar atención. Tanto que uno de a poquito, viste, como que le va preocupando cada vez menos eso. Porque van pasando los días, las reuniones. Por ahí, por ejemplo, estaba trabajando con la electricidad allá en el restaurante, la reunión de oración era a las 8 y llegaba a las 8 a mi casa. Me sentaba y miraba la reunión como si nada, ¿no? Cero preparación, cero detenerse un poco a... Bueno, y así fue que de a poquito, uno, no sé, yo sentí que estaba dejando de lado en muchas cosas al Señor, que fue paulatinamente, entonces no es que no me daba cuenta, pero como fue de a poquito no me afectaba tanto quizás. Y bueno, también lo que fue 2019, yo tenía bastantes cosas que hacíamos en la iglesia con los chicos en la escuela dominical, que los iba a buscar, el ensayo de coro, eran muchas actividades
que teníamos en la semana que uno las iba llevando y, bueno, como todo, te hace muy bien y uno tiene como una continuidad en muchas cosas, que quizás el domingo a la mañana, que yo venía a servir al Señor, el domingo a la mañana del año pasado, yo miraba la reunión a veces de la cama, era como diferente, ¿no? Y se pasaban muchas cosas por arriba, en ese sentido. Y bueno, a fin de año, por noviembre, fines de noviembre más o menos, habían empezado las reuniones en el anexo, con poquitos hermanos, iban 8, 9, lo que se permitía básicamente, y mi papá me pidió de tener quizá algún pensamiento, algo para decir, y yo estaba trabajando 11, 12, 13 horas por día todos los días, y dije, bueno, no voy a poder, pero bueno, quizás la semana que viene, porque esto, el dueño quiere abrir el local, así que se tiene que terminar cuanto antes. Bueno, yo creí que iba a terminar ese fin de semana, no terminé ese fin de semana. La semana siguiente se agregaron un montón de cosas, como pasa en todas las obras, me parece. Entonces le dije, no voy a poder esta semana, bueno, ya no me pidió más. Yo terminó la obra, no sé, a mediados, fines de diciembre, pasó un mes más o menos. Y bueno, y ya después cuando arrancó lo que es la temporada, a mí yo no cesó el trabajo porque en Necochea, en la temporada, hay el doble de gente, hay casas de verano que se abren, que necesitan reparaciones, locales que necesitan agrandar cosas, preparar para que llegue la gente, bueno, también seguí laburando un montón, hasta más o menos hace 2 o 3 semanas que Julio me pidió tener esta reunión, y me pasó lo mismo. Le dije a Julio, me parece que esta semana no voy a poder porque tengo demasiado trabajo todo el tiempo. La semana que viene me parece que voy a estar más libre. Bueno, llegó la semana que viene y iban pasando los días y se me agregaba laburo y laburo. Y además, fue como que un día me senté a preparar algo y me di cuenta en la posición espiritual en la que estaba, porque después de tanto tiempo, que si bien no es que estaba en cero, ¿no? Pero para preparar una reunión, quizá uno tiene que estar firme en los caminos del Señor, no es que te parás y hablas de lo que te parece, ¿no? Creo que todos saben, no es necesario aclarar. Y bueno, le terminé diciendo a Julio, no llego con el laburo y me parece que sería mejor que la tenga después del campamento. Y bueno, llegué al campamento pidiéndole al Señor que me hable, porque necesitaba palabra, necesitaba yo cambiar lo que estaba haciendo, necesitaba un cambio, no sé si drástico, pero no, sentía todo el peso de lo que me estaba pasando, sentía que el Señor me redargüía. ¿Qué estás haciendo, Matías?, me decía. Bueno, y el Señor no se quedó sin palabras, sino que me llenó de textos y pensamientos de quizás lo que tenía que hacer, o quizás yo necesitaba esas palabras, esas cosas bien directas que necesitaba escuchar. Bueno, y busqué, tengo algunos versículos que son todos que he recibido en el campamento y también el jueves de la semana pasada, que quizá el versículo no es el mejor
para ilustrar lo que voy a decir, pero es el texto que el Señor me dio. Y quizás una palabra que tenía el versículo es con lo que el Señor me habló. Así que, bueno, vamos a leer 2 Pedro 3:9. No son muchos, pero hay que leerlos. Segunda Pedro 3:9. El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor en esto simplemente me habló de lo paciente que es el Señor, de la misericordia que tiene con nosotros. Porque yo quizás miré para otro lado, por así decirlo, durante un tiempo, y cuando le pedí al Señor que me hable, me llenó de palabras. Él está esperando en nosotros, que nosotros le pidamos a Él, ¿no? Su ayuda. Después en Colosenses 1:9-10, que esto es de los versículos que se leyó el primer día, Colosenses 1:9-10. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y espiritual inteligencia, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Yo le pedí al Señor que este versículo yo quería que este versículo se convierta en parte de mi experiencia. Y yo lo leía como una oración. Le pedía que sea lleno de conocimiento de tu voluntad, le decía el Señor, y toda sabiduría y espiritual inteligencia, para que ande como es digno de ti, agradándote en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en tu conocimiento. Como una oración yo le pedí al Señor. Y bueno, otro versículo es en Efesios 6, 7 y 8, creo que son 2 páginas atrás. Efesios 6, 7 y 8. Y bueno, yo me decía, bueno, ahora quiero servirle al Señor. ¿Cómo tengo que servirle? Y Gonzalo leyó 2 versículos. El primer día, el viernes fue. En Efesios 6, 7 y 8 dice, sirviendo con buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien de cada uno hiciere, esto recibirá del Señor, sea siervo o libre. Y en Colosenses 3, volviendo, Colosenses 3, 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo, como al Señor, y no a los hombres, sabiendo que el Señor recibiréis la compensación de la herencia, porque al Señor Cristo servís. Y bueno, el Señor nos quiere bendecir en todo tiempo, y nosotros somos los que
no lo dejamos que nos bendiga. Y bueno, y mucho está en el servicio del Señor, ¿no? El Señor está esperando que nosotros nos inclinemos a Él, a servirle, que uno lo tiene que hacer por amor. El Señor dio todo en la cruz cuando murió, dio toda su vida para salvarnos, para limpiarnos de nuestros pecados. ¿Y nosotros qué le damos a Él? Yo le está dando todo, no le está dando muy poco al Señor. Mi vida ocupaba todo el espectro de mis deseos. Y bueno, y el Señor nos pregunta, ¿cuánto me estás dando para que yo pueda darte? También es así como lo pienso. Bueno, y vamos a leer 2 Timoteo 2:19. Voy a leer dos pasajes que son 2 versículos, que fue de la reunión del jueves que tuvo Galicia. 2 Timoteo 2:19, que dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y 1 Pedro 2:5, que dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios por Jesucristo. Y bueno, y el pastor habló ese día de estos 2 versículos y hablaba sobre los fundamentos de una casa, pero como dice acá, una casa espiritual, sobre nuestra casa quizás, ¿no? Y yo pensaba en los fundamentos de mi casa espiritual, cuáles eran y cuán fuertes estaban. Y yo creo que la base de una vida espiritual para estar firme en el Señor, es indispensable uno leer y orar todos los días. Creo que es la base, el fundamento. Y bueno, también el pastor mencionó en el campamento, yo puedo estar hablando mucho, dijo, pero si ustedes no leen la Biblia, poco vamos a poder hacer. Y es totalmente cierto. Uno deja de... uno se va como no me sale la palabra, pero deja de estar en comunión, pierde la comunión con el Señor. Y la oración y la lectura de todos los días de la Biblia es lo que mantiene la comunión, es la base. Y sin eso se hace difícil. Y todo este año que quizás yo, por ejemplo, que tenía varias actividades, ya no estaba haciendo ninguna de esas actividades, solo escuchar los mensajes de las reuniones, lo poco que estaba leyendo y orando no me estaba ayudando para mantenerme en comunión con el Señor. No voy a decir que no oraba, pero no tenía esa oración necesaria que arranqué en un momento muy, muy bien y después
Después fui dejando esa costumbre de tener una oración íntima con el Señor cada día. Y bueno, voy a leer un último versículo que está en 1 Tesalonicenses 4:1. Que dice: resta pues, hermanos, que os roguemos y exhortemos en el Señor Jesús, que de la manera que fuiste enseñados de nosotros, de cómo os conviene andar y agradar a Dios, así vayáis creciendo. Bueno, yo volví del campamento con muchísimos deseos de ponerme a trabajar. No quería que, como muchas veces nos pasa o me pasa a mí, uno escucha la palabra, le cae muy bien y la semana siguiente ya no te acordás de que se habló. O sea, porque a la experiencia, la semilla cae en la tierra, que es el corazón, y lo tapan los cardos, se la comen los pájaros. La semilla tiene que caer en buena tierra, en un corazón predispuesto, y dar fruto. Y dar fruto es ponerlo por obra. Bueno, yo llegué quizás con muchas ganas de ponerme en las manos del Señor y decirle que me utilice para lo que necesitaba. Y el jueves, después de la reunión de oración, tuvimos una reunión atrás que la mencionó Julio, para organizar un poco las cosas de la reunión de jóvenes, cómo iba a ser y varias cosas más. Que yo hasta ahora nunca había asistido a una reunión de esa. Yo tenía una participación esporádica en la reunión de jóvenes y era la primera vez que estaba en una reunión. Y bueno, se discutieron varias cosas, hablamos, y yo me di cuenta que quizás no había notado antes que los jóvenes estamos acostumbrados a que nos hablen los mayores y nosotros escuchamos. Y yo me daba cuenta que el trabajo que estaba haciendo para el Señor, estaba trabajando para el Señor, pero yo en la viña, por así decirlo, del Señor, yo estaba cortando la hojita seca, acomodaba una plantita por allá, y el Señor me estaba pidiendo que agarre el arado, que deje de tomar leche y coma vianda fuerte. Y bueno, eso me hizo muy bien porque sentía quizás un llamado más específico del Señor, de si yo este año di un paso para atrás, tenía que dar 3 para adelante ahora. Y bueno, y acá estoy, porque quizás no preparé una reunión, un pensamiento de elaborar algún tema, pero bueno, les quería contar esto que me pasó porque quizás algunos de ustedes, yo como joven, ustedes jóvenes, quizás les haga bien, quizás puedan ver algo de esto que me pasó a mí para ustedes y le pueda hacer tan bien como me hizo a mí, porque me hizo muy bien todo. Así que bueno, era eso lo que les quería compartir.